aquellos que están de visita o por primera vez, les doy una bienvenida. Y bueno, hoy, como pueden ver, no está la mayoría de los jóvenes y tampoco están nuestros pastores. No, no se van a asustar, no, no fue el rapto pero ellos están ahorita en camino a San Francisco. Ellos van a estar allí en un retiro con los jóvenes. Entonces, bueno, ellos están allá, el Señor está allá, pero el Señor también está acá, amén. Y bueno, hoy me tocó que me corresponden los anuncios. Ellos están en un encuentro que le pusieron now, quiere decir ahora. Ahora es el tiempo. Y está ese versículo allí, que es el versículo con el que se identifican, que es Gálatas 2:20, que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien se entregó y murió por mí. Algo así dice el 21, no me acuerdo. Pero sabemos que ya no vivimos nosotros, es Cristo el que debe vivir en nosotros, ¿cierto? El que debe estar acá. Nosotros debemos menguar así como Juan menguó, para que, como Juan, eso fue un ejemplo claro de Juan el Bautista. Él llegó como el profeta, el anunciar a Jesucristo, pero él tuvo que menguar y su cabeza ser cortada, para que la cabeza de Cristo resplandeciera. Entonces eso es lo que debemos hacer: menguar, 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 para que Cristo resplandezca en nuestras vidas, que sea Él que gobierne nuestras vidas, amén. Bueno, los anuncios, recuerden los servicios los domingos a las 9 de la mañana, los días jueves a las 6:30 de la tarde. Entonces estén pendientes allí en los servicios. También tenemos los días están abiertos unos tiempos de oración para los que quieran venir por las mañanas a las 7 de la mañana, y también por las tardes a las 6:30 de la tarde hay tiempos de oración. Es bueno orar en congregación, es bueno hacerlo. Obviamente todos tenemos que hacerlo individualmente, tiempos de oración, de estar con la presencia del Señor, pero también es bueno estar en la congregación orando. Por eso dice el Señor que debemos estar unánimes juntos, y así fue como vino la llenura del Espíritu Santo por primera vez con los discípulos, con la iglesia primitiva. Estaban todos unánimes juntos orando, y allí vino un de repente. Entonces no desistamos, hay que persistir en la oración, en unidad, en congregación, amén. Recuerden también los discipulados, los horarios de discipulados: los domingos a las 8 de la mañana, los días lunes a las 7 de la noche, y cuando hay festivos como este, que mañana va a ser festivo, entonces no hay, o pasaron a los martes, no. Se suponía que era los martes, no sé si todavía sigue que sea el martes a las 7 cuando hay festivos. De igual manera también se van a abrir, el pastor me dijo que iban a abrir otros tiempos otros horarios de discipulado para aquellos que quieran ingresar a hacer el discipulado por primera vez. Entonces, que le hablen con él para ver qué horarios se pueden ajustar. Entonces, acérquense y hablen con el pastor para mirar qué horarios él puede abrir otro discipulado. Recuerden también los viernes de adoración. Esos tiempos son importantes. Debemos estar orando, pero también adorando a nuestro Señor. Y ¿quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Permanecer llenos del Espíritu Santo. El Señor ha insistido eso durante todo el tiempo, de ser llenos del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual trae disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esa es la mejor manera para estar en Él, permanecer firmes, y que el enemigo no venga
El enemigo no va a hacer nada. Cuando ve que un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo, que está lleno del Dios Todopoderoso, él ni se acerca por ahí. Dicen, no, eso es tiempo perdido para mí. Vamos para los que están allí tibios, allí, los que están en la carne. Entonces vamos allí a molestar a eso. Pero los que están firmes y llenos del Espíritu constantemente, Satanás no puede. Nosotros estamos para deshacer las obras del diablo. Y para eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos estar llenos de él. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero una cosa es que él more en nosotros y otra cosa muy diferente es ser llenos de él. Podemos estar aquí, pero también ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Y ahí es donde hay cosas sobrenaturales, cuando hay la llenura del Espíritu Santo. Entonces quiere ser como cuando Pedro pasaba y la sombra de Pedro y Juan sanaba a los enfermos. Eso necesita uno ser lleno del Espíritu Santo para que sucedan esos milagros y esas cosas sobrenaturales. Pero eso necesita un sacrificio, que es estar en su presencia, buscarle a él todo el tiempo, adorándole, exaltándole, orando en otras lenguas, cantando himnos, cánticos espirituales. Entonces les invito, les animo para que vengan los viernes y para allí estar un tiempo de adoración. Son tiempos muy gratificantes. Entonces vengan. Si no saben cómo llenarse del Espíritu Santo, vengan, porque también acá nuestro pastor nos enseña cómo hacerlo y de qué manera. Entonces les invito, les animo para que estén aquí los viernes. No sé qué se me pasa. Sí, hay una cometa acá, la del pastor, la que dice que es ganador el campeón de siempre. Entonces, no, sí, siempre ha ganado, pero la última vez no pudo ganar. Él dice que sí. Bueno, entonces recuerden el último domingo de este mes, que es el día 28 de agosto. Vamos a hacer un festival de cometas. Entonces, para estar en familia, también allí va a haber un almuerzo. Recuerden que se hace un almuerzo pro templo cada mes. Se procura hacer cada mes. Eso es para ayudas de la adecuación de la iglesia y para gastos que se requieren. Entonces, pues como dice el pastor, todos comen, todos alguna vez al mes, una vez al mes al menos van a un restaurante. Entonces, pues en vez de que vayan al restaurante, vengan al festival de cometas con la familia y hacen el aporte allí para un almuerzo. No sé qué va a ser el menú, pero él lo va a estar lo va a decir la otra semana. Yo creo que ya él va a decir qué menú va a hacer. Entonces estén preparados para pasar un tiempo también de familia. Es chévere ir allá y con la cometa, así uno no gane o así le gane el pastor y diga que no, pero no importa. Pero allí vamos a pasar un tiempo agradable en comunidad, en unidad y sobre todo lo más importante, estar con la familia. Amén. Entonces les animo, les invito, estén preparados para ese día. ¿Qué otro anuncio allí hay? La canasta de amor, recuerden, allí cuando hagan mercado, entonces apartar algo para la canasta de amor y traerla acá. Es de gran bendición, dice la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir, y eso ha bendecido a muchas familias. Entonces es algo muy, muy bueno que ustedes traigan, y el Señor ve el corazón. No importa si lo que traiga es pequeñito, insignificante para usted, o diga, no, pero es que para traer una librita de arroz, no, qué vergüenza. No, no importa. El Señor ve el corazón y el Señor quiere que nos ayudemos unos a otros. Amén. Entonces les animo también allí la canasta de amor. Creo que no son más anuncios. Vamos a los niños para orar por ellos. Ok. Bueno, entonces pues anuncios así de la iglesia no hay, creo que son más. Seguir allí firmes. Les animo a permanecer, como dice la palabra, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre,
y cuanto aún más se acerca el día y sabemos que Jesucristo viene pronto y que el diablo es alborotado, que las tinieblas cada vez son más y lo vemos, lo podemos ver, tinieblas llenarán la tierra y lo estamos viendo. Entonces, por eso el Señor en su palabra nos anima a no dejarnos de congregar, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no viene él vino solamente a tres cosas: robar, matar y destruir. Él no vino a chancearse con las personas. Él sí está serio y él viene a robar, matar y destruir. Nosotros también debemos ponernos serios, amén, y no dejarnos de congregar y estar firmes y hacer la obra que el Señor nos ha puesto a hacer, que es predicar su palabra, amén. Bueno, vamos a orar por los niños. Bueno, vamos a poner las manos allí donde hay un niño al lado, pongan las manos allí, extendamos la mano. Bueno, papito Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos niños, Señor, que tú has traído a esta iglesia, Señor. Sabemos, Señor, que les has traído con un propósito, Señor, para que ellos puedan aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te pedimos, Señor, que les des sabiduría, que ellos sean llenos de ti, Señor, que estén atentos a la palabra, Señor, que esa palabra llegue a sus corazones, Señor, y les sirva, Señor, para la vida diaria, Señor, para ellos también poder allí hablar y predicar de tu palabra, Señor. Oramos por ellos, Señor, gracias porque tú les das gracia, favor, sabiduría en todo. Oramos por sus familias también. Te damos gracias, Rey, también por los maestros, auxiliares. Que seas tú allí a través de ellos ministrando cada vida, cada niño, Señor. Que sea tu palabra fluyendo, Señor, a través de ellos, Señor. Que puedan entender, Señor, y comprender las enseñanzas de estos niños a través de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los niños pueden salir allí al segundo piso con los maestros. Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Aplaudir, mover los brazos, tocar el bajo y la batería. Aplaudir, mover los Bueno. brazos. Ahora sí, vamos al tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y allí nos va a ayudar Fabiolita. Ahí los dejo. Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos, victoriosos, gozosos, ¿verdad? Amén. Bueno, primero quiero saludar a las personitas nuevas que están hoy en este lugar. Queremos darles un aplauso de bienvenida. Decirles que este es un buen lugar donde es una semilla que está sembrada en buena tierra, donde vamos a dar mucho fruto y fruto en abundancia, amén. Aquí los queremos ver siempre. Bueno, vamos a nuestro tiempo, uno de los tiempos excelentes para el Señor y para cada uno de nosotros, porque cuando nosotros damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda con gozo y alegría, es más bendición dar que recibir, amén. Los invito a Levítico 27, versículo 30. Voy a leer el 28 y después el 30. Lo que uno haya dedicado como completamente al Señor se compromete a no venderlo ni a volverlo a tomar. No importa la clase de propiedad que sea,
persona, animal o terreno. Eso pertenece definitivamente al Señor. Y el 30, 1/10 parte de todo lo que productos de la tierra pertenecen al Señor, tanto de semilla como de árbol frutales, pues esto es consagrado al Señor. Amén. Nelicita, María Doris son las encargadas. El que necesite un sobre, por favor, levante su manito, que ellas se lo hacen llegar. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda y nuestro diezmo, es con todo el corazón y es con el gozo en el corazón que le damos al Señor. Y no le estamos dando porque Él necesite, no, es porque nosotros estamos agradecidos con Él, porque Él siempre nos da. Por eso nosotros apartamos algo de lo que Él siempre nos da. Nosotros, el Señor, nosotros le pedimos y Él siempre nos da abundantemente. Por eso nosotros también hacemos eso, nosotros le honramos y le agradecemos cada cosa que Él nos da, cada bendición que Él nos da, y por eso nosotros apartamos de lo que nos dan a nosotros, de nuestro salario, de las bendiciones que de alguna forma nos hace llegar el Señor. Por eso nosotros le entregamos a Él lo que Él nos da, no porque necesite, no porque el pastor necesite, o bueno, sí necesitamos para pagar el arriendo y las cosas en la vida natural que se necesita aquí, pero también necesitamos dar el diezmo y la ofrenda para que la palabra del Señor se riegue por todo el mundo. Dicen, dar el evangelio es gratis, pero llevar el evangelio cuesta. Entonces ahí es donde nosotros debemos entregar el diezmo y la ofrenda, así como los pueblos lo hacían antiguamente, que ellos entregaban y entregaban lo mejor. Así nosotros lo hacemos, entreguemos lo mejor de nosotros al Señor. Con nuestro tiempo también es dar una ofrenda al Señor. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas, a veces nosotros decimos, uy, hoy tengo que pagar tantas cosas y no me alcanza. Eso es mentira del diablo. A nosotros cuando separamos, lo primero que hacemos es separar el diezmo y la ofrenda, el Señor multiplica eso. Eso es sobrenatural y Él lo multiplica. Entonces, hermanos, yo los invito que con gozo, con alegría, con un corazón lleno de amor al Señor y en gratitud demos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te hemos venido a bendecir, a honrarte, Señor, a darte muchas gracias, Señor, porque primeramente tú nos das a nosotros, Señor. Gracias porque tú nos das provisión todos los días, Señor. Tú cubres nuestras necesidades, Señor. Eres tú quien nos das, Señor. Por eso nosotros venimos a entregarte nuestro diezmo, nuestras ofrendas, Señor. Eres tú el que no necesita, Señor, porque tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Y sabemos que el dinero no es malo, Señor. Sabemos que el dinero se necesita, Señor, pero tú nos provees cada día más, Señor. Padre, bendigo estos diezmos, estas ofrendas de mis hermanos, Señor, que seas tú multiplicándolos, Señor, cada día más, Señor. Gracias, Señor, por corazones dispuestos, llenos de amor a ti, llenos, Señor, de gozo y alegría, donde entregamos lo que te pertenece, Señor. Padre, gracias porque nosotros lo hacemos es de corazón agradecido a ti, Señor. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza solo a ti. Amén. Podemos pasar. Luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos de gloria.
quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida. Bueno, la honra y la gloria es para el Señor. Hoy el Señor nos trae una palabra hermosa, poderosa, a través del pastor Jaime Duarte, pastor amigo y personal del ministerio, maestro de los centros de entrenamientos Rema, CEPCO y Rema, es abogado de profesión y bueno, él recibió el llamado por el Señor, entonces aquí lo tenemos. Pastor, bienvenido, gracias. Gracias. Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias al Señor primeramente por esta preciosa oportunidad de estar juntos recibiendo la palabra. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por ser obedientes al Señor, por ser el cuerpo de Cristo. Gracias a los pastores Santiago y Clarita, que en particular nos han permitido hoy estar en este tiempo precioso. Muy bien, creo que ellos están hoy de retiro de jóvenes y entonces primeramente vamos a orar por ellos, por ese tiempo, por esos jóvenes, por lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Padre de la gloria, venimos a ti en el precioso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Llenos con tu Santo Espíritu con el cual fuimos bautizados, pero también sellados. Para darte gracias por este tiempo maravilloso que la iglesia de Funza, cristiana de Funza, tiene con los jóvenes para ministrarlos. Bendecimos ese tiempo, ese momento con el Espíritu Santo a través de la palabra. Todas esas acciones que se van a desarrollar en ese lugar son dentro del propósito de que ellos sean ministrados para que se levanten como hombres y mujeres que te conocen. Hombres y mujeres que son ministros y ministras de la reconciliación. Hombres y mujeres que ministran en esta nación la verdad, la palabra, el evangelio. Te pedimos, oh Dios, que de manera extraordinaria, con la unción de tu Santo Espíritu, sean empoderados, sean ministrados, sean dinamizados en este tiempo. Y tú los guardas, Señor, como lo has hecho en su salir, también en su entrar, en el precioso nombre de Jesús. También colocamos la palabra hoy en tu presencia. El profeta en el Antiguo Testamento decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros también, como tus hijos y ministros, decimos: vive nuestro Señor, vive Cristo, en cuya presencia estamos y permanecemos. Hoy estamos delante tuyo, Señor. Gracias por limpiarnos como lo hiciste con tu preciosa sangre, pero también limpiarnos en este tiempo de todo aquello que no te agrada, todo pensamiento, toda acción, toda omisión que hayamos podido ejercer en estos días, en este tiempo, y que no es buena delante de tus ojos. Gracias porque es perdonada, fue perdonada en la cruz del Calvario. Venimos a ti para estar limpios, para caminar en esa santidad, pero también para caminar en el Espíritu, para ser ministrados por tu Santo Espíritu a través de la palabra. Gracias, Padre precioso, por habernos salvado, por haber enviado a Jesucristo, quien ejecutó esa obra perfecta en la cruz del Calvario, pero luego que Él partió, por haber enviado al Espíritu Santo, el otro consolador, el que mora en nosotros, del cual somos templo. Gracias, porque ese Espíritu es el que nos enseña, el que nos consuela, el que nos dirige, el que nos guía, el que nos asiste en todo tiempo y en todo momento. Gracias porque estamos conscientes cada vez más y a cada instante de la presencia de tu divino Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús, amén. Gloria a Dios. Muy bien, que sea el Señor hablando hoy a nuestras vidas, que no sea palabra de hombre, que no sean nuestras impresiones, que no sea lo que nosotros pensamos, que no sea nuestro conocimiento,
que no sea nuestra sabiduría humana, que sea el conocimiento y sabiduría de Dios hablando hoy a nuestras vidas. Muy bien, los pastores me informaron que han tenido un ciclo para hablar del Espíritu Santo y que han venido hablando del Espíritu Santo. Entonces, hoy continuaremos en esa línea de hablar del precioso Espíritu Santo, que por supuesto es Dios. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿O qué vamos a estudiar hoy en la palabra? ¿O qué vamos a predicar? ¿O qué vamos a ministrar? La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es absolutamente amplia, desde el principio hasta nuestros días y hasta el final de nuestros días. Son muchos los temas que podríamos hablar sobre la obra del Espíritu Santo, pero nos vamos a concretar hoy en dos aspectos. El primero, la morada del Espíritu Santo en nosotros. Eso es pero absolutamente importante. En los púlpitos no todo el tiempo se está hablando del Espíritu Santo. Se habla solo del Padre, se habla mucho de Jesús, pero no tanto del Espíritu Santo. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la Santísima Trinidad y es Dios. Y los tres son coiguales. Los tres son coexistentes. Los tres son coeternos. ¿Qué significan? Los tres son eternos. Los tres son Dios. Los tres existen. Los tres tienen todos los atributos porque son ¿qué? Dios. Pero en este tiempo, en este momento exacto, nuestro Padre Celestial, Dios Padre Todopoderoso, está en el trono, en el cielo. A su diestra está nuestro Salvador, Señor Jesucristo, cuyo ministerio presente o la obra presente es interceder por nosotros. Pero como Él vino por primera vez y partió después de cumplir la obra perfecta en la cruz del Calvario, envió al otro Consolador. Es el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Con nosotros, hoy aquí. Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Tenemos que, y es necesario ser conscientes de esa presencia maravillosa. Vamos a leer entonces, para entrar en materia, Juan capítulo 16, versículos 7 a 15. Veo que la gran mayoría, bueno, algunos no, y está bien, no hay problema por eso. La mayoría tiene su Biblia en papel. Y es bueno, pues, si la tienen en el celular también. Pero no perdamos la costumbre de tener también la Biblia en papel, ¿sí? Porque la podemos subrayar, porque la podemos mirar, porque aprendemos a buscar todos los libros, la ubicación. Y si la tenemos en el celular o en el computador también, no hay ningún problema. Pero no perdamos esa costumbre. Tiene su importancia desde el punto de vista pedagógico, como tiene su importancia tomar apuntes, ¿cierto? Bien, entonces Juan capítulo 16, y la vamos a leer en dos versiones. Primero, en la Reina, Juan 16, versículos 7 a 15. La vamos a leer en la Reina Valera, primeramente 60, y luego en la traducción lenguaje actual. ¿Ya estamos allí? Juan, ahí está. Muy bien. Bien, vamos a leerlo entonces, en el nombre precioso de Jesús. Dice la palabra: pero yo os digo la verdad. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará
saber. Vamos a estudiar específicamente lo que está diciendo el Señor, porque aquí son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo. Y cuándo lo está diciendo y por qué lo está diciendo y cómo se aplica eso hoy para nuestra vida como hijos de Dios. Ahora miremoslo en la otra versión, lenguaje actual. La misma cita, Juan 16, versículos 7 a 15. Dice en esta versión de la siguiente manera: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, les hará ver a los de este mundo que no creen en mí, que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrán entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad o lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios, el Padre, y les enseñará lo que van a pasar. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos aquí una palabra dada por nuestro Señor Jesucristo y en este momento en que Él la da, todavía no ha ido a la cruz. Todavía no ha partido de este mundo, pero está a punto de hacerlo. Los evangelios en general, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, narran el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y los primeros 3 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, hacen como un resumen de lo que fue ese ministerio. Pero el evangelio de Juan es mucho más profundo, tomando esos mismos acontecimientos maravillosos del ministerio de Jesús, pero comienza a introducir doctrina o enseñanza. Y una de las doctrinas que se introduce en el Evangelio de Juan es la doctrina del Espíritu Santo. Así como tenemos la doctrina del Padre que encontramos en Juan, tenemos la doctrina del Hijo de Jesucristo que también la encontramos en Juan, también tenemos la doctrina del Espíritu Santo. Y aquí entonces en el capítulo 16 comienza a hablarnos de esa doctrina. El objetivo hoy es que cada uno de nosotros seamos plenamente conscientes del Espíritu Santo. ¿Qué es ser plenamente consciente del Espíritu Santo? Levantarse cada día y acostarse cada día sabiendo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo está sobre nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo lo conoce todo de nosotros, todo del mundo y todas las circunstancias, que es todopoderoso, sabiendo que el Espíritu Santo nos puede guiar en cada instante de nuestra vida y en cada decisión, individualmente considerados, pero también como iglesia, pero también incluso como nación, porque tenemos un papel como hijos de Dios. Y esa conciencia nos lleva no solo a levantarnos y decir cada día, este es el día que hizo el Señor, me gozo y me alegro en él, sino que diciendo eso sea consciente que este es el día que hizo el Señor porque el Espíritu Santo está en mí, porque estoy vivo, porque he sido llamado, porque tengo un propósito, porque soy un hijo o hija, porque soy la iglesia. Y esa conciencia en nuestra propia vida no puede desaparecer en ningún momento, al contrario, cada día se debe incrementar más y más. Caminar en santidad es un asunto que es posible si caminamos en el Espíritu. Y para caminar en el Espíritu es necesario caminar en la palabra. Y caminar en la palabra significa caminar en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Entonces el Espíritu Santo ha sido el agente primario en todo lo que tiene que ver con la palabra o el ministerio de la palabra de Dios. Dar la palabra, recibir la palabra, ministrar la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra, vivir por la palabra, es un ministerio, es un servicio, se llama el ministerio de la palabra.
el agente primario esencial de ese ministerio es el Espíritu Santo. Y lo ha hecho a través de todos los siglos. Las mismas escrituras declaran que la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obran de esa manera, existiendo al mismo tiempo, existiendo antes de todas las cosas. Pero también nos permite ver esa unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero comprendiendo la función específica de cada uno de ellos. Una de las doctrinas tal vez más difíciles en la palabra es la doctrina de la Trinidad. Quienes la combaten y están equivocados y dicen herejías, dicen, pero ¿cómo puede ser un Dios en tres maneras? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dicen, no, solo es Jesús. Y entonces son los llamados unitarios. Y Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. Pero la Escritura dice que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. La palabra Trinidad no la encontramos en las Sagradas Escrituras, pero el concepto de lo que es la Trinidad está a lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. A veces, algunos cometen el error, por ejemplo, de enseñar solo el Antiguo Testamento, lo cual es la palabra, pero enseñarlo solo desde la perspectiva única y exclusiva de los patriarcas. Entonces algunos, por ejemplo, hablan solo de Abraham, y Abraham fue un siervo de Dios, y Abraham fue una persona de fe, y Abraham fue un buen ejemplo. Pero antes de Abraham era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ellos son preexistentes, ellos existen antes de todas las cosas. Ellos no son creados, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Ellos son creadores, ellos son el creador. Entonces, debemos estar conscientes de esa función específica a cada una de las personas de la Trinidad. El Padre, por ejemplo, trazó dentro de una de sus muchas funciones, pero trazó la salvación, el plan de salvación. ¿Fue trazado por quién? Por el Padre. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, vino y cumplió perfectamente ese plan de salvación hace 2000, ya 20 años, 22 años. Pero el Espíritu Santo que está con nosotros es el que hoy nos revela a nosotros y ya nos reveló a la iglesia, pero también a todos los que no conocen al Señor. El Espíritu Santo es el que les puede revelar el plan trazado por el Padre y ejecutado por el Hijo. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros. Dicho de una manera concreta, el Espíritu Santo ministra a los salvos, nosotros, a la iglesia, para que nosotros ministremos salvación. La tarea de la iglesia de Cristo, no es prosperar económicamente. Sin embargo, los recursos económicos son necesarios para desarrollar, como bien decía en el momento de tomar los diezmos y las ofrendas. Pero el objetivo de la iglesia o de nosotros como hijos no es solo tener dinero, ¿cierto? No, el objetivo, propósito o misión de la iglesia es llevar el evangelio a todo lugar, hasta lo último de la tierra. Y para llevar el evangelio, entonces necesitamos, ¿qué? Tenerlo primero, ser hijos de Dios, ser la iglesia. Necesitamos ser ministrados o servidos con ese evangelio, con esa palabra. ¿Para qué? Para poderlo ministrar al mundo. Esa es la tarea de la iglesia. Y esa tarea no la podemos hacer sin el Espíritu Santo. Esa tarea no la podemos hacer sin la conciencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros cada instante, desde el momento que nosotros nacimos de nuevo. Por eso entonces, repito, el Espíritu Santo ministra a los salvos. ¿Quiénes somos los salvos? Nosotros. ¿Quién nos ministra? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ministremos salvación al mundo. No hay nada más importante que ministrar salvación al mundo. Todo lo que hacemos es para ministrar salvación al mundo, es decir, para compartir el evangelio, es decir, para compartir la palabra. Esa es la esencia de nuestra vida. Para eso vivimos. Una cosa es lo que nosotros hacemos mientras que vivimos y otra cosa es para qué vivimos. Mientras que nosotros vivimos, comemos, lo cual es bueno, estudiamos, dormimos, trabajamos, nos vestimos, nos recreamos, convivimos en familia y todo eso Dios lo ha colocado para nosotros. Pero esa no es la razón de nuestra vida. La razón de nuestra vida es vivir para Él. Vivir para Cristo. El Espíritu Santo nos ilustra en eso. El Espíritu Santo nos hace consciente
de ello. ¿Por qué? Porque estamos caminando cada día para ir a la presencia del Señor. Nuestra vida es eterna. Un día nuestro espíritu y nuestra alma abandonarán este cuerpo y humanamente se conoce como la muerte en esta vida. Pero nosotros no moriremos, seguiremos vivos. Iremos a estar en la presencia del Señor y daremos cuenta de todo lo que hicimos aquí en la tierra. ¿A dónde daremos cuenta? En el tribunal de Cristo. Y allí la pregunta va a ser, ¿qué hicimos con el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hicimos con esa salvación tan grande? Y ojalá todos podamos responder y así va a ser. Ministramos el Evangelio, ministramos a Cristo, ministramos el corazón del Padre, del Hijo, ministramos al Espíritu Santo, ministramos la palabra, cumplimos compartiendo a Cristo lo que tú nos dijiste que hiciéramos. No vamos a ser preguntados por cuántas casas teníamos, cuántos carros, cuántas profesiones. Todo eso no, ya eso no va a ser importante, eso es para este mundo. Va a ser importante qué hicimos en el contexto de lo que Dios nos encargó. Muy bien, dice la palabra, y lo primero que tenemos que comprender claramente y no olvidarlo en ningún momento es que somos templo del Espíritu Santo. ¿Somos qué? Templo del Espíritu Santo. Vayamos a la palabra también en 1 Corintios 3:16. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 específicamente. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, noten que esa es una pregunta. Cuando se hace esta pregunta, ¿quién la hace? Pablo, el apóstol Pablo. ¿A quién se la hace? A la iglesia de Corinto, es decir, a los corintios, a quien le escribe esta carta. ¿Cuándo le hace esa pregunta? Después de que Cristo ya se ha partido y ha enviado al Espíritu Santo. ¿Para qué les hace esa pregunta? Para que ellos sean conscientes de que son templo del Espíritu Santo. Una buena manera de estudiar la palabra siempre es haciendo esas preguntas que yo acabo de hacer. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué? Porque eso nos da el contexto en que esa palabra fue, ¿qué? Dicha. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo, que es Dios, que representa al Padre y representa al Hijo. ¿A través de quién está hablando? Del apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, porque en Corintios había una iglesia. O sea que nos está hablando, ¿qué? A nosotros hoy. Porque la palabra del Señor es atemporal. O sea, es vigente desde el principio hasta el fin. Hay palabras aplicables para el tiempo pasado, hay palabras aplicables para el tiempo presente y hay palabras aplicables para el tiempo futuro. Ejemplo, una palabra aplicable para el tiempo pasado, el diluvio. Ya pasó, pero tiene una enseñanza para nosotros. Una palabra vigente para hoy, o sea, aplicable para hoy y para todos los tiempos, pero para hoy más que nunca. Esta, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Algunos no lo saben, o si lo saben, viven como si no lo supieran. Porque no es solo saberlo, sino es hacerlo. Santiago dice, no seáis tan solamente oidores, sino hacedores. Y hacer es decir, yo entendí lo que Dios dice, por eso lo hago. Cuando no lo hago estoy diciendo, no entendí, o algo peor, soy desobediente y no lo quiero hacer. Y eso sí es grave. Entonces, en esta palabra presente, pero una palabra futura. Bueno, el rapto de la iglesia todavía no se ha cumplido. Se podría cumplir hoy mismo, mañana. Estamos esperando al Señor. La gran tribulación es una palabra que es para el futuro. El juicio final para los que se van sin Cristo. El tribunal de Cristo, una palabra para el futuro. El milenio es una palabra de cumplimiento que todavía en el futuro, pero es la palabra de Dios. La de Noé es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Esta palabra presente es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La del futuro es la palabra de Dios, también es la palabra de Dios. Porque toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios. Ni una sobra, coma, sobra. Lo que necesitamos es interpretar la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo dice a la iglesia de Corintios y a nosotros, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso dile al que está a tu lado de confianza, el amigo, el familiar, el hijo, la hija, el papá, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo?
y que el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, la otra persona, contéstele, ¿sabe o no sabe? Bueno, la segunda es, ¿de verdad lo sabe y de verdad lo hace? Para pasar a compartir hoy la palabra, pues estuve orando y estuve yo diciéndole al Señor, asísteme con tu Espíritu Santo, para que sea la palabra tuya y nada más que la palabra tuya lo que se pueda ministrar. Y que sea solo tu Espíritu Santo el que ministre. Que no haya nada de mí en eso. Que mis opiniones no interfieran. Ni siquiera mi propia vida con las debilidades que pueda tener o con las virtudes que pueda tener. Todos tenemos debilidad en nuestra vida. Mientras que estemos en esta carne tenemos debilidad. Para algunos la debilidad puede ser la pereza de estudiar la palabra. Para otros la debilidad siempre será cualquier tipo de tentación. Cualquier tipo de tentación. Una tentación es pensar que si tuviera todo el dinero no tendría problemas en la vida, porque entonces mi confianza está en el dinero y no en el Señor. Eso es una tentación. Y hay muchas otras debilidades. No estudiar la palabra, tener un mal pensamiento, no decir la verdad. Todos tenemos debilidades. Pero ¿quién es el que nos fortalece? El Espíritu Santo. A veces vivimos más en medio de nuestras debilidades y conscientes de nuestras debilidades que conscientes de que el mayor está en nosotros, de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Porque el Espíritu Santo hace una obra primero en nosotros, luego hace una obra en la iglesia, y de eso vamos a hablar, y luego hace una iglesia en el mundo. Pero primero la tiene que hacer, ¿qué? En nosotros. Primero la quiere hacer en nosotros y debemos estar conscientes completamente de ellos. Entonces la palabra la tengo esta de 1 Corintios 3:16, que ya sabemos quién está hablando y a quién le está hablando, es decir, a nosotros. La tengo en la versión amplificada. Esta es una versión que aquí no se conoce mucho, es una versión americana, se llama así, Biblia versión amplificada, y está en inglés. Pero tenemos aquí una traducción de este mismo versículo. Y dice, o sea, 1 Corintios 3:16, dice, ¿acaso no disciernen y entienden que ustedes, toda la iglesia de Corinto, y estoy añadiendo esto, y toda la iglesia cristiana de Funza, son el templo de Dios? Es decir, su santuario. Y que el Espíritu de Dios tiene su morada permanentemente en ustedes, en la que he hecho habitar en ustedes colectivamente como una iglesia y también individualmente. Mire esa versión amplificada, todo lo que dice. O sea, no están conscientes de que el Espíritu Santo mora en ustedes individualmente, es decir, en cada uno, pero también como iglesia, porque el Espíritu Santo mora en toda la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo y también el cuerpo que está aquí en la tierra. Y ese cuerpo está asistido, ¿por qué? Por la presencia de Dios mismo, es decir, por la presencia del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y eso significa 4 verdades extraordinarias. Significa mucho más, pero para resumir, 4 verdades extraordinarias. La primera, que Dios está a favor nuestro. Dios está a favor nuestro. O sea, Él no está en contra, está a favor, porque somos la iglesia, porque somos sus hijos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, debemos permitir que Él haga su voluntad en nosotros y entonces no fracasaremos. ¿Cuándo fracasamos en algo? Cuando no permitimos que el Espíritu Santo, que es Dios, haga su voluntad en nosotros. Bueno, pero eso lo dice la palabra. Romanos 8:31, vayamos allá, a ver si eso es así o cómo es. Romanos 8:31, estoy diciendo que el hecho de que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros significa 4 verdades. La primera, que Dios está a favor nuestro. Romanos 8:31, dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero luego dice algo todavía más profundo, tanto como lo anterior o un poco más. El que no escatimonia a su propio Hijo, está hablando de Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, está hablando de la cruz, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. ¿Qué necesitamos? Entendimiento.
¿Qué necesitamos? Poder para hacer la obra. ¿Qué necesitamos? Poder para ser santificados. ¿Qué necesitamos? La presencia de Dios que está a favor nuestro. Número 2, 4 argumentos de que Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros. Pues ese, que Dios está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Dios. Porque la gente a veces tiene un problema, estoy hablando de nosotros como iglesia, dice, pero ¿dónde está Dios? No, Dios está con nosotros. A veces los que no estamos con Él somos nosotros. Estamos alejados, sabiendo que Él está ahí. Por eso la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, no lo hagamos poner triste por ser indiferentes, por ejemplo, con Él. Si vivimos como si el Espíritu Santo no morara en nosotros, lo estamos contristando, porque lo estamos ignorando. Pensemos por un momento los casados, y aquí hay varios, que tenemos nuestra esposa, que es la ayuda idónea, que es el regalo de Dios, que es una con nosotros, y pasamos un mes sin hablarle. Dormimos en la misma cama con ella, pero un mes sin hablarle. Yo sé que algunos dicen, yo he pasado 1 y 2 días. Eso también es inadecuado, pero porque la palabra lo dice. Pero pasar un mes sin hablarle al esposo o a la esposa, eso contrista a cualquiera. Porque Él está ahí, porque somos uno solo, porque nos amamos. Imagínense si eso pasa con una persona de carne y hueso, ¿qué pasará con el Espíritu Santo, que es Dios, que es divino, que es perfecto, que es precioso, que está en nosotros y nosotros vivimos ignorándolo como si no estuviera allí? Eso no es conveniente. Necesitamos obedecerlo y necesitamos no andar por separado. Y entonces, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasará? Veremos que Él nos está asistiendo y ayudando todo el tiempo. No sabemos realmente de cuántas cosas nos ha librado Dios. No sabemos cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho o nos ha guiado para no ir a un lugar, para no estar con determinadas personas, para no decir o hacer lo que no tenemos que hacer. Y las veces que hemos hecho algo equivocado es porque hemos dejado al Espíritu Santo a un lado. Hacemos de cuenta que no está. Entonces, como cuando cerramos la puerta del cuarto y creemos que nadie nos ve. Pero la palabra dice que cerremos la puerta del cuarto para tener comunión con el Espíritu Santo. Pero no para pensar que nadie nos ve, porque aunque ningún ojo humano nos pueda ver, el Señor sí nos está viendo, o sea, su Santo Espíritu. Eso no lo podemos ignorar. Número 3, 3 verdades que son fundamentales con respecto a qué, y poderosas con respecto a que somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. ¿Y qué significa eso de que Dios mora en nosotros? De que en la antigüedad el pueblo de Dios edificó un tabernáculo, ahí está registrado en el Antiguo Testamento, y luego hizo un templo hecho de manos de hombres, pero luego ahora nosotros somos la casa de Dios. La casa de Dios, es decir, Él vive con nosotros. Eso es una realidad bíblica, eso es una verdad bíblica, eso es algo innegable. Queramos o no ser conscientes de ello, pero lo mejor es que seamos conscientes de ello. Eso es lo que trae, digamos, una bendición especial a nuestra vida para vivir como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. Y número 4, el mayor está en nosotros. Esa cita maravillosa en primera de Juan 4:4 que nos gusta invocar, sobre todo cuando tenemos problemas o cuando hay peligro, entonces decimos el mayor está con nosotros. Y muchas veces no comprendemos que esto de que el mayor está con nosotros significa algo tremendo con respecto al Espíritu Santo. Primera de Juan 4:4 dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. O sea, el mayor está en nosotros. Y el mayor ha vencido al adversario. Y el mayor ha vencido al mundo. Eso significa que nosotros hemos vencido, porque si Él es vencedor, nosotros también. Un solo amén. Porque a veces nos cuesta creerlo, sobre todo cuando tenemos problemas. Cuando tenemos escasez económica, dice, no, pero ¿cuál que el mayor está conmigo si yo estoy pelado? No puede ser, porque identificamos tener cosas con la presencia del Espíritu Santo y no tiene que ver ni una cosa con la otra. Ahora, Él es nuestro proveedor, sí,
Pero eso no, que tengamos o no tengamos, no tiene que ver nada con que Él esté o no esté con nosotros. Él está con nosotros cuando tenemos y cuando no tenemos. Mire, un ejemplo tan sencillo es la relación que tenemos como padres con nuestros hijos, ¿cierto? ¿Cuándo estamos con nuestros hijos como padres? Estoy hablando de lo natural, siempre. ¿O solo estamos con los hijos cuando se portan bien? No, siempre. ¿Cuando los hijos tienen plata? No, siempre. ¿Cuando tienen buenas calificaciones en el colegio? No, siempre. ¿Cuando hacen cosas equivocadas? No, siempre estamos con ellos. Y nosotros no somos Dios. Por eso el Señor dijo, si vosotros siendo padres malos, o sea, allí malos significa comunes o naturales, o hombres sencillos, eso es lo que significa allí. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre, que es perfecto, que es divino y que es Dios, sabrá darnos a nosotros las mejores cosas. Pero nos cuesta creerlo. El mayor está en nosotros. Necesitamos vivir y manifestar esa realidad que diariamente. Yo estoy parado aquí, no porque sepa mucha Biblia, no porque sea alguien especial, no porque haya estudiado X. No, yo no estoy aquí eso. Yo estoy aquí porque el mayor está conmigo, no más. Esa es la única razón. Todo lo demás es accesorio. Y Pablo, que era un hombre instruido, un hombre que tenía varias nacionalidades, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que conocía la palabra tal vez como ninguno otro, un hombre que era doctor de la ley, un hombre que era extraordinario en todo. Decía, yo todo eso lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. Y es así. El mundo tiene todo eso por importante. ¿Cuántas carreras tiene? ¿Cuántas especializaciones? ¿Cuántos doctorados? Y lo hace sentir bien. Ahora, es bueno tener doctorados, claro, y estudiar, bueno, pero todavía eso no es lo más importante. Lo más importante es que el mayor está en nosotros. Porque todo eso es transitorio. Todo eso es para esta vida. Nadie se echa el título de doctorado en el ataúd. A ella no le sirve para nada. ¿Cierto? Pero cuando nos vamos, ¿de qué nos sirve? Haber hecho la obra del Señor. En la oración, por ejemplo, a manera de ilustración, en la oración, ¿el Espíritu Santo está con nosotros o no está con nosotros? ¿El Espíritu Santo está en la oración o no está en la oración? Claro que está en la oración. Algunos hijos de Dios todavía oran, bueno, algunos puede ser porque sean nuevos, oran, por ejemplo, solo a Dios. Dice, Dios, por favor, en el nombre de Dios, y Dios esto y Dios lo otro. Bueno, ¿y dónde está Jesús? Porque el Señor dijo en la oración del Padre nuestro que pidiéramos al Padre, pero en el nombre de Él. Si algo pidieres en mi nombre. Entonces oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, pero no más. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Si nosotros oramos en el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando yo estoy orando, el Espíritu Santo que está en mí me está asistiendo y acompañando en esa oración. Y se está manifestando en la oración. Pero a veces no somos conscientes de eso. No es una fórmula como los que rezan Dios te salve María. No es una fórmula. Es una prescripción bíblica que oraremos al Padre de gloria, al Padre eterno, al que está en el trono, en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el sumo sacerdote, porque Él es el redentor, porque Él fue el que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, porque Él fue, como declarábamos al cantar y adorar, porque su sangre me limpió, porque su sangre me perdonó, porque su sangre me transformó, porque su sangre me redimió, porque por su sangre soy lo que soy. Por eso oramos en el nombre de Jesús y no podemos orar dejando por fuera al que mora en nosotros, que es el mayor, que nos guía en la oración, que nos dice cómo orar, que nos dice qué orar, que nos dice cuándo orar, que nos dice dónde, cómo, a qué horas. Y nos guía conforme a la palabra, porque nunca el Espíritu Santo nos guía por fuera de la palabra. Siempre la palabra y el Espíritu Santo van juntos. Primera de Tesalonicenses, para ilustrar este tema, 5, 17, 19, nos habla de la oración y por supuesto nos habla del Espíritu Santo. O sea, nos hace entender la importancia de que el Espíritu Santo está en la oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 a 19. Dice, orad sin cesar. Bueno, debemos orar, ¿qué? Todo el tiempo. Luego dice, dad gracias a Dios en todo. También cuando no tengo. Dad gracias a Dios, ¿qué? En todo.
porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y 19, no apaguéis al Espíritu. Pregunta, ¿este tema o este parte de la escritura está hablando de la oración? Sí. El versículo 17 dice que Pablo está exhortando a los hermanos y está en esa exhortación o animación que le está haciendo a los hermanos, es decir, a nosotros les dice, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Entonces una persona dice, un hijo de Dios, yo no le puedo dar gracias a Dios hoy porque no tengo plata. Eso es equivocado. Le puede dar gracias a Dios porque Él le va a proveer, porque Él le ha proveído en el pasado, o cómo llegó hasta acá. ¿Cuántas veces ha comido para llegar a este día? ¿Cuántas veces se ha vestido para llegar a este día? ¿Cuántas veces se ha bañado para llegar a este día? ¿Cuántas fuerzas tiene hoy para venir a la iglesia y para hacer? Porque Dios las ha dado, Dios ha sido el proveedor. Entonces yo sí puedo dar gracias, porque aunque en este momento puedo no tener algo, lo voy a tener porque Él es mi proveedor, Él ha tenido cuidado de mí. La gente dice, yo no le puedo dar gracias a Dios porque tengo dolor de cabeza. Bueno, Él es el sanador. Yo le puedo dar gracias porque Él me va a sanar. No le puedo dar gracias porque no me va a sanar, o porque no quiero que me sane, o porque no quiero ser sano. Eso sería equivocado. Le tengo que dar gracias en todo porque Él es mi sanador. Y ahí está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo ahí? Todo. Porque en medio de la oración está el Espíritu Santo. Porque en medio de la oración tenemos que ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Porque en medio de la oración ignorar al Espíritu Santo es contristarlo. El versículo 19 dice, no contristéis. ¿Y no contristéis qué? O sea, no apaguéis al Espíritu. Esa es la revisión, Reina Valera 60. No apaguéis al Espíritu. O también significa no contristéis. Y está hablando de oración, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar 24 horas al día no significa eso. Nadie puede orar 24 horas al día porque necesita dormir 8, trabajar otras 8 y las otras 8 hacer lo demás. Orar sin cesar significa orar de manera persistente. ¿Qué es orar de manera persistente? Como cuando una persona tiene tos, que a toda hora está tosiendo, y tose, y la tos es ¿qué? Persistente. Quiere decir que la oración está presente en su vida. Quiere decir que se levanta y da gracias a Dios. Quiere decir que sale de la casa e invoca al Señor. Quiere decir que mientras que va en el Transmilenio, puede ir meditando en la palabra, está invocando al Señor. Quiere decir que en cualquier momento pide la asistencia del Espíritu Santo. Quiere decir que en cualquier momento invoca la palabra de Dios. Y quiere decir que también tiene un tiempo diario para hacer su devocional. También quiere decir eso, porque Dios es lo más importante en su vida. Y a eso le mueve ¿qué? El Espíritu Santo. Eso no es una obligación, eso no es una obra. Eso no se trata de quién ora más, porque algunos hermanos dicen, uy, yo hoy oré 3 horas y se siente más espiritual que todo el mundo. La Biblia no dice que debe orar 3 horas o 2 o media hora o 15 minutos, dice que orad sin cesar. Y eso depende de la comunión que cada uno tenga con el Espíritu Santo y también del tiempo que pueda disponer para ello. Pero lo que no dice es que deje de orar. O sea que debemos orar ¿qué? Todo el tiempo. Y en la oración, por supuesto, está presente el Espíritu Santo. Entonces, cuando comenzamos a orar, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿A qué? A perseverar hasta que veamos la manifestación del poder de Dios. Porque oramos ¿qué? En su poder. Porque no lo apagamos. Porque la presencia de Dios se manifiesta ¿qué? En la oración. Dice la palabra que el Espíritu Santo, y lo leímos en Juan 14, 16, el Espíritu Santo es el otro consolador. También en la versión amplificada dice, y yo se lo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. ¿Y qué significa la palabra consolador allí, en ese contexto? Significa consejero. 2, ayudador. 3, intercesor. 4, defensor. 5, fortalecedor. 6, uno que asiste. Y 7, uno que está alerta. Todo eso es lo que significa consolador. Consolador no solo es que me dice en el hombro tranquilo, tranquilo, no. Consolador es que hace todo eso, es el paracleto, consejero. ¿Quién me aconseja? El Espíritu Santo. ¿Cómo me aconseja? A través de la palabra. Ayudador, ¿cómo me ayuda? Mostrándome la verdad, mostrándome el camino, guiándome por el camino del Señor. Es intercesor,
Porque la Biblia dice que muchas veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que Él también intercede. Defensor, el Espíritu Santo nos defiende del peligro, de las situaciones, de las tentaciones. Fortalecedor, nos dinamiza realmente. Es un asistente que está alerta. O sea, al Espíritu Santo no se le pasa nada. A nosotros sí, al Espíritu Santo no. Es todo eso lo que es el Espíritu Santo, para que pueda permanecer en nosotros, ¿qué? Siempre. El Espíritu Santo entonces está alerta en mí, ¿cierto? Completamente alerta en mí, ¿cierto? Y eso es maravilloso. Yo puedo confiar completamente en el Espíritu Santo. Completamente. En segundo lugar, porque nuestra predicación de hoy, el tema es la obra del Espíritu Santo. Les dije que es una obra muy amplia, pero le íbamos a circunscribir a dos aspectos. Número uno, que mora en nosotros y cómo mora. Y número dos, la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia y en el mundo. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es, si el tema de nuestra predicación hoy es la obra del Espíritu Santo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué debemos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Por qué debemos ser guiados por el Espíritu Santo? La primera respuesta a esa pregunta ya la dimos. Porque es Dios y mora en nosotros. Eso fue lo que hicimos en este primer espacio, en estas primeras, ya como 30 minutos. Fue lo que hicimos, fue mirar realmente que Él es Dios y que realmente Él mora en nosotros. Y por eso debemos ser guiados o dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La segunda respuesta, y será la última por hoy, para manifestar su obra en mí, en la iglesia y en el mundo. Para manifestar su obra en mí, en la iglesia y en el mundo. O sea, el Espíritu Santo hace una obra primero en mí, en cada uno de nosotros, pero también en la iglesia, colectivamente, pero también en el mundo. Ya lo leímos en la palabra, en Juan 16, 7, 15. Vamos a explicarlo. Era imprescindible que Cristo partiera. Era imprescindible. Porque muchos decían, no, pero ¿por qué el Señor no se queda con nosotros? Si nuestro Señor Jesucristo estuviera hoy con nosotros, todo sería más fácil. No, pues si cuando estuvo lo querían apedrear, lo expulsaron de varios lugares, lo persiguieron y terminando crucificándolo, no sé cuántas veces lo hubieran crucificado. Entonces era imprescindible que el Señor se fuera, ¿cierto? Eso era bíblicamente hablando, ¿sí? Dijo el Señor mismo en el versículo 7, y estamos otra vez en Juan, si quieren vayan allá por favor para que lo miren en la palabra, que lo que estamos diciendo es lo que exactamente dice la palabra. En Juan 16, a partir del versículo 5, ustedes leen en su versión Reina Valera 60 que dice la obra del Espíritu Santo. Ese es el tema, ese es el contexto, de eso estamos hablando. Y el versículo 7 comienza diciendo, pero yo les digo que la verdad. Bueno, aquí podríamos explicar muchas cosas sobre la verdad, pero solo voy a decir algunas. Pero yo les digo la verdad. El mundo tiene su propia verdad. Por ejemplo, la verdad para ellos es que Dios no existe. La verdad para ellos es que lo importante es lo que pasa en este mundo. La verdad para muchos de ellos es que si tienen plata no necesitan a Dios. La verdad para ellos es que si son famosos no necesitan a Dios. La verdad para ellos es que si ellos gobiernan no necesitan a Dios. La verdad para ellos es cualquier cosa, que si están bien no necesitan a Dios. La verdad para ellos es que Dios no existe. Muchos de ellos son ateos. Esa es una verdad del mundo. Esa es una verdad lógica. Esa es una verdad de la razón. Pero aquí Juan no está hablando de esta verdad. Él dice, pero yo les digo la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que la misma Biblia explica, ¿cierto? Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que la verdad no es un concepto. O sea que la verdad no es una definición. O sea que la verdad no es solo una palabra. O sea que la verdad no es una filosofía. O sea que la verdad es una persona, la persona de Cristo, expresado en las Sagradas Escrituras. También la Biblia dice, tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu Santo, el Señor dice aquí, en este versículo número 7, dice, pero yo les digo ¿qué?
la verdad. Claro, Jesús es la verdad y el que nos dice la verdad. Pero yo les digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, que el Señor pensó primero en nosotros. O sea, ¿en qué nos convenía más? Nos convenía más que Él se fuera después de cumplir la obra y que viniera el Espíritu Santo. Eso era más conveniente a que Jesús mismo se quedara, porque entonces el Espíritu Santo no hubiera venido. Y ojo a esto, y eso es un tema, digamos, doctrinal importante. Jesús estando aquí en la tierra como hombre, ¿cierto? Se había despojado voluntariamente de algunos de sus atributos como Dios. Dios tiene atributos que solo Él tiene. Por ejemplo, Dios, y estoy hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios es omnipresente. ¿Qué significa que es omnipresente? Que puede estar al mismo tiempo en todo lugar. Ningún ser humano puede hacer eso. Jesús tampoco lo podía hacer en su ministerio terrenal, porque Él estaba en forma de hombre y los hombres no somos omnipresentes. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Jesús no lo podía saber todo en ese momento, tenía conocimiento, tenía la escritura, pero no lo sabía todo en su condición de hombre. ¿Sí? Pero tenía una limitación y la palabra lo dice, se había hecho hombre, se había reducido de alguna manera a la mínima expresión. Porque, ¿qué es un hombre delante de Dios? ¿Qué es un hombre comparado con Dios? ¿Cierto? Esa afirmación mediática completamente atrevida y equivocada de que somos Jehová Junior, eso es una herejía, porque nadie es Dios, solo hay un Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Es más, y no somos el unigénito hijo de Dios. El unigénito hijo de Dios es Jesucristo. O sea, el único que como hijo de Dios es Dios. Nosotros solo somos hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Él, pero no somos Dios. Ni somos junior, ni nada de esas cosas. Esos son herejías bíblicas, no bíblicas, perdón. Y eso es un problema. Entonces aquí dijo, os conviene, ¿sí? Pensó primero en nosotros. Era mejor, ¿sí? Porque nos dio otro consolador. Y allí la palabra consolador es paracleto. Y paracleto significa allí abogado. Jesús está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo está aquí en nuestra defensa. Él es nuestro apoderado y Él es todopoderoso. Entonces, ¿nos conviene? Claro que nos conviene. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es perfecta en este tiempo. ¿Por qué? Porque la presencia corporal de Jesús, como en su ministerio los 33 años que estuvo aquí en la tierra, atraía los ojos de las personas hacia Él. Él era un líder indiscutible. O lo atraía para que lo siguieran, como los discípulos y muchos otros discípulos, o lo atraía para que lo persiguieran, como lo hicieron hasta llevarlo a la cruz. Pero, ojo, Él podía atraer los ojos de las personas, pero el Espíritu Santo hoy atrae el corazón de las personas. Atrae el corazón, o sea, convence al mundo. ¿Para qué? Para redarguir. El Espíritu Santo abre el corazón, convence y luego consuela. Ojo, el Espíritu Santo, ¿qué es redarguir? Y también en nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es redarguir? Que el Espíritu Santo abre el corazón. ¿Cuál corazón? El corazón nuestro. Luego nos convence de lo que tenemos que hacer, como en esta mañana. Y luego nos consuela para que lo hagamos. Porque alguno dice, no, yo entiendo por la palabra que el Espíritu Santo está en mí. Yo entiendo que el Espíritu Santo es Dios. Yo entiendo que Dios me está llamando a través del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo a que yo haga la obra del ministerio, a que yo predique el Evangelio, a que yo anuncie en Cristo, a Cristo como lo más importante de mi vida. Pero yo no puedo. No me siento capaz. O sea, estoy abriendo el corazón. Le estoy abriendo el corazón al Señor y a mí mismo. Me siento incapaz. Pero luego el Señor lo consuela y le dice, nos dice, el mayor está en ti. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Y tú sí puedes no porque tu mejor día sea hoy. Como hay por ahí otra enseñanza, tu mejor día hoy. No puedes por eso. Puedes porque el Espíritu Santo está en ti. No porque hoy sea tu mejor día. Porque todos los días son malos, dice el Señor.
¿cierto? Todos los días son malos, o sea, todos los días tenemos dificultades. Todos los días solo es prender la televisión para ver cuántas personas matan, cómo está la inflación, quiénes están gobernando, cómo están gobernando, qué están enseñando, qué están tratando de imponer. Esos son días malos. Pero nosotros hemos vencido, porque el mayor está en nosotros. Nosotros no estamos aquí para ver cuáles días son buenos o malos. Nosotros estamos aquí para decir que con Cristo, que con la palabra, que con el Evangelio, no todos los días, sino nuestra vida entera es buena. Porque tenemos salvación y vida eterna, porque no vivimos por los principios de este mundo, porque no vivimos en torno a la codicia, porque no vivimos en torno a la vanidad, porque entendemos que somos peregrinos en esta tierra, porque entendemos que somos ciudadanos del cielo, porque entendemos que aquí estamos por un tiempo y es un tiempo corto. Pero porque entendemos que cada día que nos levantamos estamos más cerca de ir a la presencia del Señor. Pero es paradójico que la gran mayoría de personas cuando están a punto, creyentes, de ir a la presencia del Señor no quieren ir. Hay creyentes, yo conozco que tienen 90 años y no quieren ir, o sea, están amañados acá. Es comprensible porque la única forma que las personas conocen la vida acá. Pero créanme, mis hermanos, y la Escritura lo dice, y el apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo dijo, yo quiero ir a estar contigo, Señor. Pero si es necesario que todavía esté acá por el encargo, la causa, por el Evangelio, aquí me quedaré. Pero es mejor estar contigo que acá. Eso la mayoría de nosotros no lo hemos entendido. Cada día que nos levantamos es un paso más cerca de ir a la gloria de Dios, como hijos de Dios, porque como hijos de Dios vamos a ir a la presencia del Señor. El espíritu y el alma que está en nosotros se desprenderá un día de nuestro cuerpo. Y eso para el mundo es morir. Morir esta carne y morirá esta carne. Pero nuestro espíritu y nuestra alma irá a estar con el Señor. Allá dice la Biblia, allá no hace frío, no hace calor, no hay problemas, no hay que pagar servicios, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, pero no queremos ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos una comprensión realmente de que el Espíritu nos anhela, de que el Señor está en nosotros y que llegado el tiempo, lo mejor que puede pasar en nuestra vida, llegado el tiempo, porque estamos aquí por un tiempo para cumplir un propósito, y ese propósito es la misión de la iglesia. Para eso estamos acá, para ministrar a Cristo. Cumplido ese propósito en nuestra vida, lo mejor que nos puede pasar es ir a estar con el Señor. Pero algunos prefieren estar 10 años en una cama, pero se quieren quedar. No estamos censurando eso, sino estamos hablando de la falta de entendimiento que muchos tenemos respecto a la gloriosa presencia del Espíritu Santo, aún en esos detalles. Ahora, ¿a quién redarguye el Espíritu Santo? Al mundo primeramente. ¿Con qué? Con el mensaje poderoso del Evangelio. ¿Para qué? Para la salvación. ¿A quién redarguye el Espíritu Santo que está en nosotros? A la iglesia, a nosotros, como en esta mañana, como lo han venido haciendo los pastores con esta enseñanza sobre el Espíritu Santo. Es el Señor redarguyéndonos. No traemos esta predicación para que alguien diga, qué buena predicación, eso no importa. No traemos esta predicación para emocionarnos en este momento, eso no importa. No traemos esta predicación para que alguien diga, ese hermano, ¿cómo sabe? Eso no importa. Traemos esta predicación porque es el Espíritu Santo redarguyéndonos de algo que Él quiere que nosotros hagamos porque nos conviene. Así como nos convenía que Jesús se fuera y viniera el Espíritu Santo, ahora nos conviene que estemos conscientes del Espíritu Santo. Ahora nos conviene que hagamos la obra de evangelista, nos conviene que prediquemos el Evangelio, nos conviene que estemos dinamizados por el Espíritu Santo para predicar ese Evangelio. No hay nada más importante. Un paréntesis, y esto nos pasa todo el tiempo, un paréntesis pequeño para un corto testimonio. Yo terminé bachillerato en el año 80, eso es casi hace medio siglo, ¿no? Pueden deducir muchas cosas. Y muchos compañeros nos volvimos a encontrar y nos reunimos. Pero un compañero que estaba viviendo en Bahamas me llamó después de 40 años. Una mañana me llamó al teléfono y yo le conocí la voz. Le dije, Oscar, dijo, sí, hermano, estoy en Bahamas y no sé qué. Me iba a hacer una consulta jurídica y hablamos de muchas cosas. Me dijo, yo lo busco por el WhatsApp y hablamos para que me haga esta cuestión porque tengo unas casas en Bogotá y qué tal y Pascual. Bueno, listo.
Hablamos media hora, me contó de su hija, de su hijo, que vivían nada más con la esposa, que trabajaba en no sé qué, etcétera, A los 2 meses exacto, en su trabajo sufrió un accidente y murió. Ayer estuve en la funeraria acompañando pues a la familia, pero yo dije, ¿por qué en esa media hora no le prediqué? ¿Por qué no le prediqué? Después de 40 años, lo más importante por lo que me llamaba no era por los asuntos legales. El Señor lo puso a que me llamara porque yo debía haberle hablado la palabra. Yo no se la hablé, hablamos de todo hablamos. ¿Sí? Eso es un recordatorio de lo que no debemos hacer. Entonces ayer cuando me encontré allá con otros 2 compañeros, y de una vez caminé y tomamos tinto y bueno, hablemos de la verdad. Y no, que eso es un razonamiento. Y comenzaron a decir muchas cosas, pero ahí les dejé la inquietud, me traje el WhatsApp y ahora los voy a inundar con palabra hasta que o reciben al Señor o se cansan, pero sabrá que hubo profeta entre ellos. Sabrá que alguien le predicó el evangelio. Sabrá que alguien fue atalaya. No por su gracia, sino por la gracia de Dios. Eso no es para condenarnos, pero esos son ejemplos que nos deben enseñar que no es una casualidad que se crucen personas en nuestra vida. Que si algo tenemos que ministrarles es el amor de Dios. ¿Cierto? Dice la palabra que debemos amar al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? Encontrármelo, abrazarlo, darle besos en los 2 cachetes. No, amar al prójimo. Si puedo abrazarlo y saludarlo, está bien. Si tiene necesidad y puedo darle para un mercado, está bien. Pero amarlo es ministrarle a Cristo, punto. Eso es amarlo. Si no le ministro a Cristo, no le estoy demostrando realmente que lo amo. No estoy amando al prójimo. Simplemente estoy haciendo lo que el mismo mundo hace. El mundo también es generoso con la gente. Y dice que es porque lo ama, porque son altruistas. Pero el mundo no puede amar porque el mundo no conoce el amor. Porque el amor tampoco es un concepto. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. La Biblia dice, Dios es amor. El que no conoce a Dios no ha amado y no puede amar. Pero nosotros conocemos a Dios. Entonces, ¿de qué convence al mundo? Y aquí ya entramos en la parte final de la predicación, pero también la parte central para que nosotros nos animemos como tiene que ser en la palabra. Dice los versículos 8 a 11, y lo volvemos a leer una vez más. Dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego lo explica, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, ahí está explicando cuál es el pecado. De justicia por cuanto voy al Padre. Ahorita lo explicamos. Y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, explica las 3 cosas. ¿De qué convence? Entonces, ¿a nosotros de qué nos convence? Nos redarguye la necesidad de que es mejor que el Consolador esté con nosotros, que es mejor que seamos conscientes de que Él está allí, que no lo contristemos, pero que además Él nos asiste en todo, en nuestra propia vida, en la oración y en la predicación, y que no dejemos de ministrar a Cristo porque a eso fuimos llamados. Eso es más importante que comer, que dormir, que trabajar, que pasear, que vestirse bien. Ninguno dice amén. Pero la Biblia dice eso. ¿Sí? Dice, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿No has visto, no lo voy a leer textual o decir textual, ¿no has visto las flores del campo? Que no trabajan ni hilan y se visten mejor que cualquiera. O sea, eso no es lo importante. El Señor sabe que tenemos necesidad, pero eso no es lo más importante. Es lo que hacemos mientras que vivimos, pero no es para qué vivimos. Mientras que nosotros vivimos, hacemos lo que decía un expresidente, trabajar, trabajar y trabajar. Eso no es lo más importante. Eso es lo que hacemos, parte de lo que hacemos mientras que vivimos. Pero ¿para qué vivimos? Para la gloria de Dios. Eso dice la palabra. ¿Y qué es la gloria de Dios? Predicar el evangelio. La gloria de Dios no es decirle todo el día, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso puede ser un acto religioso. Los religiosos también dicen gloria a Dios, pero no le dan la gloria a Dios. Los que asistimos alguna vez a las iglesias de la tradición, allá le dicen que gloria a Dios y gloria al que vive, al que viene en su nombre y no sé qué, y hay oraciones y ahí todo el tiempo supuestamente le dan gloria a Dios. No le están dando gloria a Dios. Se llaman vanas repeticiones. La doctrina que tiene es la tradición, es una doctrina equivocada. No es el evangelio, es una religión.
son casi una secta, pero ellos dicen gloria a Dios. O sea que darle gloria a Dios no es decir gloria a Dios. Darle gloria a Dios es vivir para Dios. Y vivir para Dios es hacer lo que Él me dice. Y vivir para hacer lo que Él me dice es compartir el Evangelio, porque es el acto más profundo y más importante de amor. Y el acto que tiene más valor en el sentido de la eternidad. Eso es importante para todo, para esta vida y sobre todo para la vida venidera. Entonces dice que lo convence al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Cuál pecado? La incredulidad. El pecado reinante es rechazar y desechar al Hijo de Dios. Ese es el pecado arruinante, ¿cierto? Porque va en contra de la salvación. Ese es el pecado original, que es el pecado que está en el fondo de todo pecado. Voy a darles un ejemplo muy rápido. En la tradición, y algunos lo hicimos por lo menos cuando hicimos la primera comunión, otros lo hicieron varias veces, la gente va al confesionario y se confiesa. ¿Se acuerdan qué es eso? Ir a una cosa de madera, adentro está un sacerdote o cura, uno se arrodilla ahí en un palito, los jóvenes no saben qué es eso, pero eso pasa, en un palito, y comienza a contarle a ese cura todos los pecados. Padre, confieso que yo dije mentiras. Padre, confieso que no sé qué. Y el sacerdote que está al otro lado, que es un cura de la tradición o de la religión, le dice, yo te perdono. O sea, él, no el Señor, sino él. Yo te perdono en el nombre del Padre y del Santo, pero tienes que cumplir una penitencia. Reza 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, 3 no sé qué, y suba de rodillas a Monserrate. Por eso los vemos subiendo, para que el Señor lo perdone. ¿Sí? Si eso fuera así, que los pecados son perdonados de esa manera, esa gente sería salva. Pero ¿por qué no es salva? Porque el único que puede perdonar el pecado original es Dios. ¿Cuál es el pecado original? Rechazar a Cristo. La gente se pierde no porque diga mentiras, pero decir mentiras es pecado y está mal. Pero la gente se pierde no porque diga mentiras, porque si no, ese que va al confesionario y confiesa todas sus mentiras sería salvo, pero no es salvo. La gente se pierde porque rechaza a Cristo. Ahora, si recibimos a Cristo, obviamente ya no decimos mentiras. Y si decimos mentiras, pues pedimos perdón porque no es correcto. Pero no somos salvos porque no decimos mentiras. Somos salvos porque hemos creído en Jesucristo. ¿Qué necesita la gente? El Evangelio. ¿Qué necesita la gente? A Cristo. Cuando recibe el Evangelio y cuando recibe a Cristo, pues como cantábamos hoy, somos libres del pecado, porque somos libres del pecado. Que no significa somos infalibles al pecado. No significa eso. El único día que vamos a ser infalibles al pecado es cuando estemos con el Señor. Allá no habrá pecado, allá no hay pecado, allá no podremos pecar así quisiéramos, allá eso no existe, ahí seremos infalibles. Antes no somos infalibles, pero tampoco somos pecadores, porque fuimos redimidos. ¿Por qué no somos pecadores? Porque un pecador vive para pecar. Nosotros no vivimos para pecar, nosotros vivimos para Cristo y accidentalmente pecamos. El pecado es un accidente en nuestra vida. No es el diario vivir. Porque fuimos ¿qué? Liberados del pecado por medio de la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo que significa convencerlo de pecado. ¿Quién lo convence? Yo no, el Espíritu Santo. Número 2, de justicia. El justo Hijo de Dios, es decir, nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos justificó y fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso dice 2 Corintios 5:21, que ojalá se lo aprendan y lo lean en la casa, pero lo vamos a colocar en pantalla. 2 Corintios 5:21 dice que Cristo nos justificó en la cruz del Calvario. ¿Y qué significa que nos justificó? La justificación es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. ¿Qué es justificación? Que sin ser nosotros justos, el Señor Jesucristo nos hizo justos. ¿Cómo? Muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso muchas veces algunos no lo entienden, pero lo vamos a explicar de esta manera, ¿cierto? Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y es 100% justo. Lo era, lo es y lo será por la eternidad porque es Dios. El justo que es Jesucristo tomó el lugar que me correspondía a mí, Jaime, por pecador, en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Él tomó mi lugar por amor, por gracia, y sobre él cayó el pecado. Él pagó por mí. ¿Y sabe qué hizo el Padre? Sobre él colocó el pecado
y sobre mí colocó la justicia de Dios y me hizo justo. Eso es justificación. Es una doctrina fundamental de las Sagradas Escrituras. Entonces nos convence de qué? De justicia. Al que no conoció pecado, ¿quién es Jesucristo? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Mira, sobre Jesús colocó el pecado. ¿Cuál pecado? Los pecados nuestros, los míos los colocó sobre él. No dentro de él, sino sobre él. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Para que él pagara por mi pecado. Jesús pagó por mi pecado y por tu pecado. Y sobre mí, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios, sobre mí colocó la justicia. Sin ser yo justo, es que eso es gracia. Gracia es que yo no recibí lo que merecía, sino que recibí lo que no merecía. ¿Qué merecía? El castigo por el pecado. No lo recibí. ¿Qué no merecía? La salvación y la justicia. La recibí. Eso es gracia. Es una de las tantas definiciones de gracia. Y número 3, de juicio. Dice ahí que lo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, versículos 8 a 11, que ya lo hemos leído 2 veces. Y entonces de juicio. El enemigo, al inducir a los judíos a condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo, porque eso lo hizo fue el diablo, entonces él mismo se juzgó y se condenó a sí mismo, ¿cierto? El mundo se convencerá de que el diablo ya ha sido juzgado, ¿sí? Y los incrédulos se convencerán de que irán al juicio final. Eso es que nos convence de juicio. Nosotros no iremos al juicio final. Nosotros iremos al tribunal de Cristo. No para saber si somos salvos, porque ya somos salvos, sino para dar cuenta de lo que hicimos como hijos de Dios. Al tribunal de Cristo, porque somos salvos. Los que mueran sin Cristo, los que ya murieron sin Cristo y de los que mueran sin Cristo, irán al juicio final. ¿Para qué es el juicio final? Para ser lanzados al lago de fuego con el adversario. El enemigo ya fue juzgado. ¿Dónde fue juzgado? En la cruz del Calvario. La sentencia para el enemigo es que va a ser lanzado al lago de fuego, junto con sus secuaces. Entonces el enemigo o el diablo es un reo ausente. ¿Qué es un reo ausente? Un reo ausente es una persona que cometió un delito, que ya fue condenada, pero que todavía no está pagando la condena porque está prófugo de la justicia. El diablo está prófugo de la justicia, pero va a ser lanzado al lago de fuego, pero ya está derrotado y ya fue juzgado. De eso nos convence el Espíritu Santo. Y al mundo lo convence de que si no recibe a Cristo voluntariamente, irá al juicio final, para juntamente con el diablo ser lanzados al lago de fuego. ¿Quién convence al mundo de eso? El Espíritu Santo. ¿Qué significa eso en la práctica? Que yo no puedo alegar no predicarle el evangelio a cualquier persona porque yo no soy capaz de convencerlo. A veces decimos, yo no le predico el evangelio a mi jefe porque mi jefe es un intelectual. Y entonces yo para convencerlo, pero ¿quién dijo que yo tenía que convencerlo? Lo que yo tengo es que compartirle el evangelio. El que lo convence es el Espíritu Santo. Si él rechaza al Espíritu Santo, si él rechaza a Cristo, si él rechaza el evangelio, el problema es de él, no mío, porque yo le compartí. Pero es el Espíritu Santo el que hace esa obra, porque el más grande está en nosotros. Y termina esa parte que estamos leyendo de la Escritura en los versículos 12 y 13 diciendo, Él os guiará a toda la verdad. Quiere decir que el Espíritu Santo es el piloto divino que nos conduce a la verdad. Esa verdad que necesitamos conocer para cumplir la misión o para cumplir la tarea. Y dice ahí en esos versículos igualmente que Él no hablará por su propia cuenta, sino lo que oiga. O sea, el Espíritu Santo tiene un testimonio y ese testimonio siempre concuerda con la palabra de Dios. Siempre el Espíritu Santo nunca nos va a decir algo fuera de la palabra de Dios. Y esto es importante. Algunas personas dicen, no, es que el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Pero cuando vamos y vemos si eso es bíblico o no es bíblico, entonces no fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo que ayunara 3 años. No puede ser el Espíritu Santo. Porque usted con menos de 1 año, si ayuna total, se muere. No fue el Espíritu Santo. Porque el Señor ayunó 40 días. No, pero yo quiero ayunar más que el Señor. Pero la palabra en ninguna parte dice que yo ayune más que el Señor porque yo no puedo.
Entonces, que el Espíritu Santo me dijo eso, no fue el Espíritu Santo. Cualquier cosa que digamos que el Espíritu Santo nos dijo o que creamos que nos dijo, si no está en la Biblia, no fue el Espíritu Santo el que lo dijo, porque la palabra y el Espíritu Santo van juntos. Entonces, Él nos guía y eso es importante. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino lo que oiga. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Siempre el testimonio del Espíritu Santo concuerda con la palabra de Dios. Dice, os anunciará todas las cosas que habrán de venir, como la misión de la iglesia, como la oposición, como la persecución, como el resultado de todo lo que estamos viviendo. Todo está anunciado en la palabra. Antes de finalizar el siglo pasado, había una enseñanza en medio de los jóvenes que es el androginismo. ¿Qué es el androginismo? Que no haya diferencia entre los hombres y las mujeres. Comenzaron por la moda. Entonces, en la moda no había diferencia entre un hombre y una mujer. Esa era la doctrina del mundo inicial para introducir la ideología de género. Que no se nace hombre ni se nace mujer, sino que la persona puede ser lo que quiera. Eso es antibíblico. Pero el mundo tiene sus doctrinas. Pero el Señor nos advirtió eso en Romanos 1. ¿Cuánto hace? Hace 1900 años. Pero como no leemos la palabra, no sabemos. Como no somos guiados por el Espíritu Santo, decimos, no, eso es como nuevo. No, no es nuevo. Eso es más viejo que la panela. Y está en las Sagradas Escrituras. Pero no lo conocemos porque no conocemos la palabra, porque no somos guiados del Espíritu Santo. Y si le mencionara cuántas cosas, tendría que ser objeto de otra predicación. ¿Cuántas cosas hoy enseña el mundo que son anticristo y antibíblicas? Son muchas doctrinas. Hablamos de 40, 50 doctrinas que el mundo enseña hoy, ¿cierto? Pero que la Biblia está advertido. Porque el Espíritu Santo nos dijo que en este tiempo pasarían estas cosas. Las pandemias, las epidemias, todo está en la Sagrada Escritura. Pero esas cosas llegan y nosotros abrimos la boca y pasamos entero todo sin mirar qué dice las Sagradas Escrituras. Porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Así que termina esa parte de la Escritura diciendo el Espíritu Santo glorificará a Cristo. Es decir, el Espíritu Santo siempre señala a Cristo. No podía hacer el Hijo sino lo que el Padre le dijera. Y el Espíritu Santo no puede hacer sino lo que el Padre y el Hijo le diga. Los hijos de Dios podemos esperar ser guiados por el Espíritu Santo, pero debemos estar conscientes de su gloria, de su presencia en nosotros. Finalmente, el Espíritu Santo mora permanentemente en ti y en mí. Él es el mayor. En todo momento, aún en los difíciles, debemos manifestar que el mayor está en mí, que me da la victoria, que yo me he cedido a Él, que yo confío plenamente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra ahora en mí, hace una obra en la iglesia, que es redarguirnos, y hace una obra en el mundo, que es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Oremos para que eso sea así. Padre de la gloria, bendito y poderoso es el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el que murió ciertamente por nosotros en la cruz del Calvario, el que con su sangre nos redimió, nos perdonó, nos santificó, pero sobre todo nos salvó. Maravilloso eres tú, precioso Dios. La obra perfecta de Cristo Jesús ha operado en nuestra vida. Por tal razón somos hijos. Pero además has enviado el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el Espíritu Santo que mora en nosotros, para que comprendamos cuán grande salvación tenemos y la podamos disfrutar y compartir. Que a partir de este día nosotros, oh Dios, cada instante de nuestra existencia que te pertenece a ti, porque tú nos diste la vida, esta vida terrenal, y un día nos llamarás a tu presencia y será un día glorioso, pero entre tanto, Señor, como dijo el apóstol Pablo, mientras que estamos aquí es necesario que hagamos la obra que el Espíritu Santo en nosotros ha comenzado y terminará. La obra de santificarnos, la obra de dinamizarnos, la obra de hacernos conscientes de que Dios está con nosotros, de que es Emanuel en nosotros.
y haciendo esta obra podamos como iglesia ser redarguidos de cuál es la verdadera misión de la iglesia, de para qué hemos sido puestos en esta tierra y cómo seremos recogidos en el momento glorioso del rapto. Pero hasta que esa cosecha, oh Dios, sea tan grande como tú lo quieres, como tú lo has proclamado en las Sagradas Escrituras, pero que también, oh Dios, la obra del Espíritu Santo que fluye a través de nosotros con respecto al mundo pueda ser manifestada en nosotros, sabiendo que nuestro deber es ministrar la palabra, ministrar a Cristo con nuestro testimonio, hablar del Señor, hablar de su obra, hablar de la salvación, hablar de la vida eterna, ser atalayas en este mundo para no estar de acuerdo, repeler y denunciar todas aquellas doctrinas anticristo y proclamar la verdad para que en cada corazón pueda el Espíritu Santo convencer a cada ser humano que tanto lo necesita de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Espíritu Santo, por hacer de nosotros lo que somos y por dinamizarnos de una manera extraordinaria con tu preciosa unción para cumplir ese encargo maravilloso. Que no seamos, oh Dios, inferiores a tu llamado. Y todo esto, Señor, para la gloria tuya, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria que el Señor nos ha hablado. Y ahora nosotros no podremos callar. Gloria a Dios.